Así que habiendo visto entonces los beneficios de memorizar las escrituras, yo quiero que veamos ahora algunas directrices que debemos seguir para memorizar, porque puede ser que usted me diga, bueno, pastor, ya usted me convenció, nítido, o sea, ya yo veo que no es un problema de mala memoria, sino de falta de motivación, pero ¿cómo se hace esto? Denos algunas técnicas, por favor, de cómo podemos aprender versículos de memoria, cómo podemos memorizar. Bueno, lo primero es muy sencillo, haga un plan. Haga un plan específico, un plan específico. Usted puede, por ejemplo, memorizar textos a través de lo que Dios le habló en su lectura privada de la palabra, ¿verdad? En su devocional personal, textos en los que el Señor habla a su alma, textos que le impactan de una manera especial a usted. Por ejemplo, vamos a suponer que a usted le toque en su lectura diaria Proverbios 23. Hoy me toca Proverbios 23 o me tocó Proverbios 23 y de pronto usted se encuentra que en los versículos 4, 5, de manera especial, y en el verso 17, usted encuentra que dice esto: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Oiga, volarán al cielo. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. A usted le tocó leer ese texto. ¿Cómo Dios le ministra a usted a través de ese texto? Entonces, ¿qué usted debe hacer? Bueno, usted debe agarrar ese pasaje. Usted debe comenzar y anotar lo que le llamó la atención de ese pasaje, las palabras clave de ese texto, y así usted comienza a hacer ese ejercicio de memorización. Me llamó la atención tal palabra, me llamó la atención lo que dice, no te afanes por hacerte rico. ¿Cómo así que se harán alas como alas de águila y volarán hasta el cielo? Y ahí entonces Dios comienza a ministrar a su vida. Pero hay una segunda cosa. Por ejemplo, ¿tiene usted algún problema específico? Por ejemplo, una fe débil. Una fe débil. ¿Tiene una fe débil? Bueno, usted puede buscar también, ese es otro método de memorización, una concordancia que casi ya no se usan, pero usted la puede buscar con aquellos versículos que le hablen de una fe débil. Entonces, usted puede ver ahí cuáles se aplican a su caso y entonces memorícelos. ¿Está luchando con un hábito pecaminoso? Bueno, busque los textos que hablan de eso, agarre esos versículos y trabaje en memorizarlo de manera que cuando usted se vea tentado a pecar, esos versículos vengan inmediatamente a su mente y usted pueda utilizar la espada del Espíritu. Recuerde que es la palabra de Dios. ¿Tiene problema con el orgullo? Si usted es honesto, porque hay que ser muy honesto para darnos cuenta que tenemos problema, ¿verdad?, con el orgullo, por ejemplo. Bueno, usted tiene problema con el orgullo, haga el mismo ejercicio que le indiqué anteriormente, indague qué dice la Biblia respecto a su caso y entonces comience a trabajar en ello, memorice esos versículos que son claves y haga algo al respecto. Y créame que usted va a ser bendecido. Ahora, ¿qué debe hacerse con el versículo? Bueno, el texto debe escribirse, debe portarse en el bolsillo, escrito en una ficha como esta que yo tengo aquí. Una ficha así, que muchos de ustedes la conocen, ¿cierto? Aquí usted escribe el versículo. Si quiere lo escribe ahí, lo lleva consigo, esa fichita, lo porta consigo. Entonces escribe el texto y puede ser que del otro lado usted escriba el pasaje donde lo dice, o ahí mismo el pasaje, como usted puede verlo en esta parte acá. Entonces, esa es la idea, ponerlo en un lugar que sea visible también. Usted lo puede pegar, sea en la nevera o en el tocador, etcétera, o en algún lugar específico, hasta del baño, si usted quiere. ¿Para qué? Para usted siempre tener ese texto ahí delante de sus ojos. Otra cosa también es hacer asociaciones gráficas a fin de facilitar la memorización del versículo. Eso es importante, hermanos, hacer asociaciones gráficas. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando hablo de hacer asociación gráfica con el versículo,
lo que quiero indicar con esto es visualizarlo, es decir, formar una imagen mental que va a servir de gancho donde colgar el texto en la memoria. Esa es la idea. Por ejemplo, Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo yo puedo hacer una asociación gráfica al memorizar un versículo como ese? Bueno, pensando en una figura de nuestro corazón con una Biblia abierta. Ahí usted se hace una asociación gráfica en la mente. Corazón. Biblia abierta. En mi corazón he guardado tus dichos, lo que Dios dice, para no pecar contra ti. Eso por ponerle un ejemplo de lo que quiere decir hacer una asociación gráfica con el versículo, ¿no? Por ejemplo, hay un texto que dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Proverbios 21:23. ¿Cómo yo hago una asociación gráfica con un versículo como ese? El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. O con este otro versículo, ¿cómo yo hago una asociación gráfica? Yo sé que sobre todo a las hermanas les va a encantar este versículo, Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Ah? ¿Cómo te hace una asociación gráfica con ese versículo? Bueno, usted se puede imaginar un individuo encaramado en un techo y una mujer peleona, peleándole, discutiéndole, abriendo la boca, ¿verdad? Mejor es vivir en un rincón del terrado que con la mujer rencillosa en casa espaciosa. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17. Y así usted puede imaginarse elementos, ¿verdad?, para hacer asociaciones gráficas con ese versículo. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Proverbios 28:1. ¿Cómo yo puedo hacer una asociación gráfica ahí? Bueno, un individuo huyendo y un león. Ya yo sé. Huye el impío sin que nadie lo persiga. O sea, esa es la idea. Pero permítanme, mis hermanos, antes de ir aterrizando el tema ya, hacer una advertencia. Y quiero que escuches bien esta advertencia. Miren, al memorizar o repasar los textos de la Biblia, debemos hacerlo al pie de la letra. O sea, memorice los versículos tal y como están escritos en la Biblia. ¿Ok? Sea que usted lo aprenda en la versión Reina Valera o que lo aprenda en la versión de las Américas o en la versión internacional, pero trate, y eso es sumamente importante y le voy a decir por qué, trate de memorizar los versículos tal y como están escritos en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos la tentación de tomar solamente la idea central y rebajamos el estándar de la palabra de Dios, y no debe ser, no debe ser. Nosotros debemos memorizar el texto a la perfección, saber el texto y la cita, las dos cosas, Las dos cosas, no debemos ser ligeros en esto. Y eso es importante, debemos asegurarnos que la primera memorización sea clara. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros memorizamos un versículo con algún error, va a ser muy cuesta arriba, muy difícil después corregir esos errores. Por eso debemos asegurarnos de eso, que la primera memorización sea clara. Este aprendizaje perfecto, yo creo que como hábito de memorización nos va a dar 3 buenos resultados. El primero de ellos es que va a dejar una impresión clara en nuestras mentes. Textos que quizás hace años usted aprendió. Hermano, yo le digo que hay textos que me sé hace 30 o 31 años, cuando yo tenía 16 años, que yo era nuevo creyente. Yo sé que revelé mi edad, pero eso no es problema. Y de verdad que todavía están ahí, fresquecitos esos textos. Yo recuerdo el de Gálatas 2:20, que lo memoricé hace mucho, es un texto largo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez yo me aprendí ese texto, hace ya 30 años, jamás ese texto se me fue de la mente. Gálatas 2:20. Si no memorizas el versículo, por ejemplo, o si usted no se tiene memorizado ese texto exactamente, usted lamentablemente va a perder confianza al momento de utilizarlo en una conversación. Va a perder confianza.
Hay que estar seguro de ese versículo. Entonces, uno de los resultados que va a dejar eso que les mencioné es que usted va a tener una impresión clara en su mente del versículo. Otro punto importante, debemos repasar los versículos memorizados. Debemos repasar los versículos memorizados. Cada uno debe trazarse un plan. Claro, de acuerdo a su capacidad, porque todo el mundo no tiene la misma capacidad. ¿A qué me refiero? Quizá para usted sea más fácil tomar un versículo semanal o uno cada 3 días, etc. Pero no quiera ahora tomar un versículo diario. Si Dios a usted le ha dado la capacidad, hágalo. Fantástico. Toma un versículo diario. Pero si no es así, hágalo según su capacidad para que usted pueda lograr el cometido. Y por otra parte, vamos a tratar de utilizar esos versículos memorizados en nuestras conversaciones diarias. Practíquelo, hable con su esposa, con su esposo, con su hijo, con su hija, con su compañero, qué sé yo, su hermano en la fe. Ahora hay muchos medios para nosotros interactuar con la gente a través de WhatsApp, qué sé yo, vía telefónica, qué sé yo, hermano. Pero usted debe tratar de conversar en sus conversaciones diarias, agarrar esos versículos ya memorizados y practicarlo, compartirlo con otros. Ese es un buen ejercicio, fantástico. Para hablar de otras cosas que realmente no edifican, que no aprovechan, es mejor hablar de ese versículo que me estoy memorizando. Claro que sí. Advertencia, mis hermanos, advertencia. La memorización no es una meta en sí misma. Repito, la memorización no es una meta en sí misma. El fin de esto no es cuántos versículos uno memorice, no. La meta de esto es la piedad. Que nosotros crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice 2 de Pedro 3:18. La meta de esto, hermano, de la memorización, no es usar esto de manera mecánica, no. La meta de esto es que a través de esa memorización, nuestras vidas como cristianos vayan siendo transformadas por la palabra. No es demostrar cuánto yo sé, ni andar por allí como una Biblia hablante o una Biblia andante, no. La meta es que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Colosenses 3:16. Esa es la meta y eso es lo que oro al Señor que te ayude a lograr con este sistema de memorización.